Hola a todos. Mi nombre es David y hoy vamos a hablar sobre un caso realmente horrible que ha dejado a muchos con la boca abierta. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse nada. La trágica historia de la familia Rose es considerada uno de los crímenes más extraños y confusos que se han cometido en América en los últimos años. Este caso impactó a los investigadores no solo por su cinismo y crueldad, sino también porque las víctimas y los presuntos perpetradores eran familiares cercanos. A pesar de que han pasado muchos años desde que ocurrió el crimen y el autor ya ha cumplido una dura condena tras las rejas, todavía hay muchas preguntas sin respuesta y puntos en blanco en esta historia. Muchos aún dudan de la justicia del veredicto del tribunal. Ahora, vamos al grano. Era una familia promedio que vivía en un suburbio tranquilo de Bristol, en el estado de Tennessee, y nunca había estado en el radar de las autoridades. La familia estaba encabezada por una pareja de ancianos, Curtis y Lena Maria Rose, quienes habían estado juntos durante más de 40 años. Tenían 2 hijas adultas y 6 nietos, pero hoy solo nos enfocaremos en los miembros de la familia que estuvieron directamente involucrados en este caso tan mediático. En el momento del crimen, en la casa y sus alrededores estaban los propios dueños, Curtis y Lena Maria Rose, su hija mayor, Tosa Milone, de 39 años, junto a su esposo James y sus 6 hijos. De esos niños, 2 eran hijos de Tosa y James, mientras que los otros 3 eran herederos de relaciones anteriores. También estaba presente una niña del vecindario que había ido a jugar con ellos. Es importante mencionar que Tosa y James, junto con sus hijos, habían estado viviendo en la casa de los padres de Tosa durante aproximadamente 2 meses, ya que su propia casa estaba en proceso de renovación. Más tarde, otro personaje clave en esta historia, un joven de 19 años llamado Seth Denton, llegó a la casa. Él era el hijo mayor de Tosa, pero su relación con su madre y su padrastro era, para decirlo de manera suave, bastante tensa, y evitaban comunicarse entre sí en la medida de lo posible. Su último encuentro terminó en tragedia. Según los vecinos, la pareja Rose parecía bastante feliz y próspera. Su hija Tosa también estaba felizmente casada con James, quien trabajaba como mecánico de autos y tenía una pasión por restaurar coches clásicos. Fue en la casa de la familia Rose donde ocurrió la masacre. Los oficiales de policía que llegaron al lugar la describieron como la escena del crimen más horrible que habían visto, y la más sangrienta en la historia de su tranquilo condado. Los cuerpos de 2 mujeres, Lena Maria y Tosa, madre e hija, fueron encontrados en la casa. Ambas habían sido disparadas a quemarropa. Tosa estaba sentada en una silla en la mesa del comedor, mientras que su madre yacía en el suelo, entre la mesa y el refrigerador. También estaba en la entrada de la casa James, el esposo de Tosa, gravemente herido, quien fue rápidamente llevado al hospital, pero a pesar de los esfuerzos médicos, pronto falleció debido a lesiones internas extensas y una gran pérdida de sangre. Ninguno de los niños en la casa resultó herido. Es probable que no fueran el objetivo del tirador o que simplemente no estuvieran en su campo de visión durante la masacre de los adultos. Casi inmediatamente después del crimen, la policía recibió 2 llamadas telefónicas, una tras otra. La primera fue de Curtis Rose, el dueño de la casa, quien dijo que su nieto mayor, Seth, había cometido un tiroteo en la casa y luego había huido. Pero pronto llegó una llamada de Seth mismo, quien ofreció una versión diferente de los hechos y culpó a su abuelo Curtis. Además, se descubrió que Seth había sido herido en el brazo y que había sido su abuelo quien le disparó. Sin embargo, Curtis no lo negó, afirmando que solo intentaba detener a su nieto y evitar que escapara de la escena de la masacre. El presunto asesino, Seth Denton, fue arrestado en el hospital donde buscó atención médica por su herida. Luego, la investigación se centró en reconstruir la cadena de eventos trágicos y descubrir qué había sucedido realmente en la casa de la familia Rose. Sorprendentemente, solo se tomó en cuenta una versión de los hechos para la investigación, y la segunda versión no fue considerada seriamente hasta varios años después. El 29 de agosto de 2015, alrededor de las 6 de la tarde, los residentes de las casas cercanas al lugar del crimen escucharon una serie de disparos. Nadie prestó mucha atención, ya que había bosques alrededor donde se permitía la caza de animales salvajes y aves.
Más tarde, uno de los vecinos comentó que él estaba un poco alarmado por la cantidad de disparos que había escuchado. Y luego, de repente, todo quedó en silencio. Sin embargo, no pensó que eso fuera una razón suficiente para llamar a la policía. Otro vecino, que testificó en el juicio, mencionó que además de los disparos, escuchó gritos y decidió salir a su porche para ver qué estaba sucediendo. En ese momento, vio a un joven corriendo desde la casa del vecino hacia un coche que estaba estacionado al lado de la carretera. Este joven estaba siendo perseguido por otro hombre, pero debido a los árboles que había a lo largo de la carretera, el testigo no pudo ver claramente lo que estaba ocurriendo. Solo pudo observar cómo el chico saltaba al vehículo. De repente, sonaron 2 disparos. Luego, el coche se alejó a toda velocidad. Pocos minutos después, los vecinos comenzaron a escuchar el sonido de las sirenas y vieron cómo los coches de policía y las ambulancias empezaban a llegar a la casa de Rose. Pronto, un helicóptero de ambulancia aterrizó en el jardín de la casa, listo para llevarse a James, quien aún estaba vivo. Todo lo que estaba sucediendo parecía sacado de una película de acción, y ninguno de los testigos presenciales podía entender lo que había pasado. Cuando llegaron los policías, se encontraron con el anciano propietario de la casa, quien sostenía un arma de fuego. Más tarde, se encontró otra pistola que le pertenecía en su dormitorio. Curtis, el anciano, contó su versión de los hechos, que se tomó como base para la investigación y que durante mucho tiempo se creyó que era la única. Según Curtis, no había nada que indicara que habría problemas ese día en su casa, donde su esposa y él estaban recibiendo la visita de su hija, su yerno y sus nietos, además de un niño vecino que había ido a jugar. Él mismo estaba trabajando en su remolque en el patio trasero de la casa cuando escuchó los disparos, pero al igual que la mayoría de los vecinos, no les prestó mucha atención, pensando que eran cazadores en el bosque. De repente, su nieto mayor, Seth, apareció en el remolque de manera inesperada y muy emocionado. El joven le dijo que había ocurrido una especie de tragedia y le pidió que llamara a los servicios de emergencia de inmediato. Curtis siguió a su nieto hacia la casa, donde se encontró de inmediato con los cuerpos sin vida de su esposa e hija. En ese instante, su mente se llenó de preocupación por los niños que estaban en la casa, asustados en la otra habitación, pero afortunadamente, ninguno de ellos había resultado herido. Los llevó a la parte trasera de la casa y los encerró para que no tuvieran que ver el horror que estaba ocurriendo. Mientras Curtis llamaba a los servicios de emergencia, vio a su nieto salir apresuradamente de la casa y correr hacia la carretera. El abuelo, al ver esto, sacó su arma y comenzó a perseguir a Seth, creyendo que él era el asesino. Cuando Seth saltó al coche, el abuelo disparó 2 veces. Una bala rompió la ventana trasera sin alcanzar al conductor, y la segunda bala impactó en el hombro izquierdo de Seth. A pesar de la herida, logró escapar, pero al llegar a la casa más cercana, se detuvo para llamar a la policía y reportar lo que había sucedido. El sheriff local, que estaba investigando el caso, se mostró desconcertado. La escena del crimen era tan extraña e ilógica que no recordaba haber visto algo similar en su carrera. En un informe de noticias de última hora, comentó que los investigadores tenían un trabajo difícil por delante para reconstruir toda la historia del crimen. Tras la detención de Seth Denton, fue necesario establecer el motivo por el cual el joven había tratado a sus familiares de una manera tan cruel. Lo más sorprendente fue que ese motivo se encontró rápidamente. Seth era el hijo mayor de su madre, Tosi, quien lo había tenido en su juventud. Su relación con el padre del niño no había funcionado, y la crianza de Seth había estado mayormente a cargo de sus abuelos, mientras que su madre intentaba establecer su vida personal. Según algunos informes, Tosi sufría de trastorno bipolar y a menudo iba a la clínica. Es probable que su hijo también pudiera heredar esta enfermedad. Desde pequeño, Seth había sentido un fuerte resentimiento hacia su madre, a quien apenas veía. Con el tiempo, ese sentimiento se transformó en odio, algo de lo que Seth hablaba a menudo con amigos y familiares. Después de graduarse de la escuela, decidió enlistarse en el ejército. Un año después de regresar a casa, se mudó nuevamente con sus abuelos. Sin embargo, pronto decidió que quería comenzar una vida independiente y se trasladó a la ciudad,
donde alquiló un pequeño apartamento con un amigo. Consiguió trabajo en uno de los restaurantes de comida rápida locales, pero poco antes de la tragedia, fue despedido. La familia y amigos hablaban positivamente de Seth, señalando que nunca había mostrado tendencias violentas, no se juntaba con malas compañías y nunca había quebrantado la ley. Pero a pesar de estas características positivas, los detectives consideraron que el principal motivo detrás de sus acciones era más complejo de lo que parecía. La historia de Seth es realmente trágica y complicada, llena de emociones intensas y decisiones fatales. Según la investigación, todo comenzó con los sentimientos negativos que Seth tenía hacia su madre y su actual pareja. Era un día como cualquier otro, alrededor de las 5 de la tarde, cuando Seth decidió conducir su auto hacia la casa de sus abuelos. Llevaba puesta una chaqueta de camuflaje y, en el asiento del auto, había un rifle semiautomático. Al llegar, dejó el coche al costado de la carretera y, con el arma en mano, se dirigió a la casa, entrando por la puerta trasera. En un instante de desesperación y rabia, Seth disparó varias veces, acabando con la vida de su madre y su abuela, y dejando gravemente herido a su padrastro. Después de cometer este acto horrible, dejó la chaqueta y el rifle junto a la puerta trasera y se fue a la casa de su abuelo, pidiéndole que llamara a la policía. Lo curioso es que nunca se determinó el orden en que se realizaron los disparos, ya que Seth se negó a aceptar cualquier culpa. Además, no estaba claro por qué decidió pedir ayuda a su abuelo en lugar de huir de inmediato. Se suponía que su objetivo principal eran su madre y su padrastro, y que su abuela fue asesinada simplemente porque era un testigo incómodo. La evidencia más contundente en su contra incluía la chaqueta y el rifle que se encontraron en el umbral de la puerta trasera, así como manchas de sangre en sus zapatos y balas halladas en su coche. Sorprendentemente, se encontraron alrededor de 100 cartuchos de munición en total, pero nadie se preguntó por qué necesitaba tantos si solo planeaba matar a 2 personas. Otro detalle extraño fue el tiempo que pasó. Según su abuelo, después de que ambos entraron a la casa y se encontraron con la escena terrible, Seth salió corriendo. Curtis, su abuelo, fue quien encontró a los niños y los llevó a un lugar seguro antes de llamar a la policía. Luego, sacó el arma que tenía y, después de todo esto, logró alcanzar a su nieto y le disparó 2 veces. No fue hasta 2016 que Seth presentó su versión de los hechos en el tribunal, una versión que nadie había considerado antes. Según él, siempre había tenido una relación muy cercana con sus abuelos, quienes lo criaron, pero evitaba a su madre a toda costa. Durante su adolescencia, solía ir a los campos de tiro con su abuelo, quien lo animó a unirse al ejército. En ese fatídico día, Seth llamó a su tía Amanda, la hermana menor de su madre, y le dijo que iba a visitar a sus abuelos, pero que no quería encontrarse con su madre allí. Amanda, sin saber que Tosai, su esposo, estaban en casa de sus padres, le aseguró a Seth que podía ir sin miedo a cruzarse con ellos. Ella confirmó esta información en el tribunal, señalando que su sobrino no podía haber sabido que Tosai y James estaban en casa de Rose. Seth había esperado que él y su abuelo fueran al campo de tiro, y por eso llevó un rifle con tantas balas. Al llegar a la casa, sacó el arma y se dirigió directamente al remolque donde su abuelo solía trabajar. Allí, le mostró su rifle y tuvieron una pequeña conversación al respecto. Luego, Curtis se dirigió a la casa sin soltar el rifle, y Seth lo siguió. Él sabía que su abuelo tenía un arma y esperaba que lo acompañara para que luego pudieran disparar juntos. Sin embargo, cuando Curtis entró a la habitación, comenzó a disparar de inmediato, y las personas presentes no tuvieron tiempo de reaccionar ni de intentar escapar o esconderse. Según los abogados de Seth, Curtis pudo haber estado en un estado de locura temporal durante el cual mató a los miembros de su familia, pero esta versión no parecía creíble y no fue considerada al principio en el tribunal. A pesar de que en la ropa y los zapatos del anciano también había manchas de sangre de las víctimas, por alguna razón no fue incluido en la lista de sospechosos desde el principio. Mientras tanto, el joven en el banquillo enfrentaba la pena capital por el asesinato premeditado de 3 miembros de su familia. Su abuelo había sido un testigo clave desde el inicio del caso, y a pesar de que había declarado abiertamente que estaba preparado para matar a su nieto ese día, el tribunal justificó su comportamiento.
Curtis Rose no fue llevado a la estación ni interrogado como sospechoso, y su versión de los hechos fue aceptada como la única verdadera. Además, muchos detalles e inconsistencias fueron pasados por alto, y la versión de Seth no fue considerada hasta 1 año y medio después del crimen. La mayoría de las pruebas físicas confirmaron las palabras de Curtis, pero lo que no encajaba en la narrativa fue ignorado de alguna manera durante la investigación. El argumento principal que se presentó en el tribunal fue que el señor Rose no tenía un motivo claro para haber asesinado a su esposa, a su hija y a su yerno. La idea de que él había actuado por un ataque de locura temporal parecía bastante inverosímil y difícil de sostener. El juicio se extendió por más de 1 semana, y durante ese tiempo se presentaron casi 200 pruebas, además de que se escucharon a decenas de testigos, que incluían vecinos, familiares y amigos de la familia. Fue un proceso muy intenso. Las declaraciones del abuelo y del nieto se contradijeron completamente, y era evidente que uno de ellos estaba mintiendo. La situación se tornó cada vez más tensa a medida que el jurado deliberaba. Pasaron varios días discutiendo el caso, y admitieron que estaban emocional y físicamente agotados. Sin embargo, cuando llegó el momento de emitir un veredicto, todos coincidieron en que no tenían ninguna duda de que el acusado era culpable de todos los cargos que se le imputaban. Así fue como Seth Denton fue declarado culpable de triple homicidio. Pero aquí viene un giro interesante. Después de revisar detenidamente todas las pruebas y las circunstancias que rodeaban esta tragedia, el tribunal decidió no aplicar la pena de muerte como una de las posibles sanciones. En su lugar, cambiaron la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por al menos los próximos 50 años. Es importante mencionar que el propio condenado nunca admitió su culpabilidad. Actualmente, se encuentra cumpliendo su condena en una prisión de Tennessee. En cuanto a los niños huérfanos de Tosa y James Milone, fueron dejados al cuidado de otros miembros de la familia, incluyendo a su tía Amanda y a su abuelo Curtis. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Soy David, y si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, porque hay muchas más historias impactantes por venir. Nos vemos pronto.